la reunión académica del día de hoy del Departamento de Medicina Interna tenemos el Ateneo de Geriatría. Se trata de una mujer de 75 años con estenosis aórtica grave y pues lo presento yo, Ángela María López, que soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Ahora acá ya llegó el profe Mansur, ya está levantando la mano para que por favor lo pongamos de panelista. Muchas gracias. Bueno, entonces el contenido, primero vamos a empezar con la presentación del caso clínico, después pasaremos pues a hacer una revisión acerca del tema que sería la estenosis aórtica grave en los adultos mayores y pues digamos las indicaciones de intervención y cómo hacer una evaluación de estos pacientes para definir si se benefician de intervención o no. Después de esto vamos a hacer un desenlace del caso clínico y finalmente pues dejaremos un espacio para la discusión. Entonces el caso clínico se trata de una mujer de 75 años. Ella es procedente y residente de Cereté, Córdoba, casada con 2 hijos, es católica, tiene estudios universitarios. Anteriormente se desempeñaba como docente, pero ahora ya es cesante porque está pensionada. Y ingresó a la institución en donde pues, fue evaluada el 7 de agosto. La paciente en sus antecedentes es hipertensa, tiene diabetes tipo 2, una enfermedad coronaria, tuvo un infarto con elevación del ST septal, que le hicieron angioplastia y le colocaron un stent medicado en una lesión bifurcada de la arteria circunfleja con la obtusa marginal primera en enero del 2021. Y adicionalmente, a partir de marzo de 2022, en sus ecocardiogramas de seguimiento, le encontraron una estenosis aórtica grave. Tiene una falla cardíaca crónica, isquémica y valvular con una FEBI del 22%, una enfermedad renal crónica grado 3B-A2 con una tasa de filtración estimada de 34 mililitros minuto para una creatinina basal de 1.51 y es obesa. Ese es el tratamiento farmacológico ambulatorio, enalapril, carvedilol, furosemida, sitagliptina, aspirina y atorvastatina. Adicionalmente, en antecedentes quirúrgicos le realizaron 2 cesáreas. Ella en sus antecedentes tóxicos fumó por 10 años hasta hace 30 años. Tenía más o menos un acumulado de 5 paquetes año. Refería pues en los antecedentes alérgicos, intolerancia al ibuprofeno, pero no especificaban exactamente en qué consistía la intolerancia. No había sido hospitalizada pues en el último año. La última hospitalización había sido en el 2021 por el infarto. No tenía antecedentes traumáticos, no tenía inmunización contra SARS-CoV-2 y no había información sobre otras vacunas. No la habían transfundido anteriormente y en familiares el padre cáncer de piel y la madre cáncer de cervix. El motivo de consulta de la paciente fue entonces referido por ella como mucho ahogo. En la enfermedad actual, la paciente a partir de marzo del 2022 le documentan una estenosis aórtica grave en los ecocardiogramas con una FEBI de 42%, pero pues no se especifica qué hija tenía en este momento que le encuentran la estenosis aórtica grave. Hacia junio, la historia mencionaba que empieza con disnea NIHA 3, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema de miembros inferiores progresivo, distensión abdominal. Y acá le realizan otro ecocardiograma y se documenta que la FEBI cayó del 42 al 22%. Por esta razón, entonces, ingresa pues a la institución donde se evaluó en agosto del 2022. El diagnóstico de ingreso fue una falla cardíaca agudamente descompensada, un patrón húmedo caliente. Se le inició furosemida IV para tratar la congestión. En la revisión por sistemas no tenía dolor torácico, ni había tenido episodios de síncope, no tenía tos ni expectoración, no tenía fiebre ni escalofríos y también pues negó otra sintomatología. Al examen físico destacaba pues unas conjuntivas hipocrómicas, distensión yugular, un soplo sistólico grado 4 de 4 en el foco aórtico propagado al foco pulmonar, estertores en las bases pulmonares, en las extremidades un edema grado 2 con fobia, y no habían pues otras anormalidades al examen físico. Los signos vitales estaban estables y la saturación era de 94% con cánula nasal. Entonces ella, inicialmente en mayo de 2021, se conocía que tenía una FEBI del 72%,
Para marzo del 2022 reportan un ventrículo izquierdo con hipertrofia moderada, hiposinesia grave anteroseptal en segmentos distales y medios con una FEBI de 42% y una válvula aórtica de aspecto degenerativo, esclerocalcificado con estenosis grave y regurgitación moderada. Adicionalmente, en este ecocardiograma también reportan que la válvula mitral tiene regurgitación en grado 3 de 4 y una regurgitación tricuspidia moderada. En junio de 2022, que empieza su sintomatología de falla cardíaca con disnea, ortopnea, edemas, se le hace otro ecocardiograma en donde la FEBI entonces cayó al 22%. Reportan pues de nuevo una válvula aórtica esclerocalcificada con insuficiencia leve, estenosis grave, con pues un gradiente medio de 53 milímetros de mercurio. Y acá la válvula mitral la reportan con insuficiencia leve a moderada. Persiste pues con su insuficiencia tricuspidia moderada, con alta probabilidad de hipertensión pulmonar y un derrame pericárdico leve. Entonces, pues la evalúa cardiología y cirugía cardiovascular y pues deciden solicitar un nuevo ecocardiograma institucional para definir pues el procedimiento a seguir y pues para definir, digamos, como si era candidata a alguna intervención como TAVI o reemplazo valvular quirúrgico, pero principalmente pues el nuevo ecocardiograma era por como la no concordancia entre los reportes de ecocardiograma en cuanto a la regurgitación mitral, que en uno pues la reportaban como prácticamente moderada grave y en otra era leve. El ecocardiograma entonces que le hacen en la institución el 9 de agosto, acaba de reportar una FEBI del 25%, pues muy similar a la FEBI de junio que está en 22%. Los hallazgos pues compatibles con el infarto antiguo inferoceptal y una doble lesión aórtica con estenosis grave e insuficiencia leve. El gradiente promedio de 92 milímetros de mercurio, un área valvular de 0.25 centímetros cuadrados. Hay dilatación de las cavidades derechas con una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, con insuficiencia tricuspidia severa, pero no encontré exactamente el dato de la velocidad de regurgitación tricuspidia. Había disfunción diastólica moderada con un patrón pseudonormalizado y la insuficiencia mitral, sí dicen pues que es de grado leve. Adicionalmente, el 10 de agosto se le realiza una coronariografía y se encuentra pues lo que ya conocíamos, que era una enfermedad coronaria de un vaso, que fue pues el vaso que se le había hecho revascularización percutánea en enero del 2021, y ese stent en la arteria circunfleja no tiene restenosis. Entonces, pues ya con este nuevo reporte de ecocardiograma, cardiología y cirugía cardiovascular proponen realizar a la paciente TAVI y se solicita una evaluación por geriatría. Durante pues la evolución, mientras pues le hacían estos estudios y la evaluaba geriatría, la paciente presentó un episodio de bradicardia grave que requirió el uso de una dosis de atropina, estuvo con alteración del estado mental pues sugestivo y un delirio mixto, y tuvo también una lesión renal aguda, código 2, que para el momento en que la vio geriatría pues ya venía en recuperación y también el delirium venía en mejoría, prácticamente en resolución. Entonces el 23 de agosto la evaluó geriatría, la evaluación pues geriátrica integral que hizo en estos componentes que era el físico, funcional, mental y social. Entonces en la parte del componente físico tenemos una paciente con una clase funcional NIHA 3, pues con una disnea muy importante por su estenosis aórtica, con una fracción de eyección reducida. El Euroscore dio 11 puntos. Esto le da pues un riesgo de mortalidad del 22% con la intervención quirúrgica. En la parte pues nutricional, una alimentación balanceada, una evaluación con este cuestionario que es el mini nutricional de 9 sobre 14, que la ponía en riesgo de malnutrición, pero un peso estable, no había perdido peso recientemente. En los órganos de los sentidos no tenía ningún déficit, sí tenía polifarmacia, pero no había medicación inapropiada y la tamización para sarcopenia dio positivo. Acá entonces pues tenemos que el índice de masa corporal en la evaluación que hizo nutrición fue de 28.5.
En la parte funcional, entonces la paciente hasta hacía 2 meses tenía un Bartel de 100 puntos, pero venía con declinación hacía 2 meses que empezaron sus síntomas de disnea, ortopnea y edemas. Y en el momento en el que ingresa ya el Bartel está en 50. Las actividades instrumentales, también hasta antes de que empezaran los síntomas de falla cardíaca, tenían Lawton de 8 puntos, una marcha independiente con FAC de 2 puntos, también hasta hacía 2 meses, no había tenido caídas. Eh, estas pruebas de desempeño físico, que es pues, la batería de desempeño físico y el test de levantarse e ir, fue diferido por la clase funcional de la paciente. En la esfera mental no habían quejas cognitivas, el minicog dio 4 puntos, lo que indica pues que había pues una baja probabilidad de deterioro cognitivo o de demencia. En el momento que geriatría la ve ya no tiene delirium, la escala cambió de 0 puntos y la tamización para depresión también dio negativa. Y en la parte social, una buena red de apoyo, es una mujer casada con 2 hijas, tiene soporte de pensión y tiene vivienda propia. Para este momento, ya pues, con la terapia para la congestión, venía con mejoría de la disnea y los edemas y se encontraba con cánula nasal. En la evaluación de fragilidad, entonces el cuestionario Frail le dio 3 puntos, lo que indica pues que es frágil, y la escala de fragilidad clínica se encontraba en ese momento en 4, lo que indica pues que tiene pues una fragilidad moderada en ese momento. Y la herramienta de fragilidad esencial, que es esta herramienta que vemos acá, que evalúa estos diferentes puntos, que son cuánto tiempo se demora en levantarse y sentarse en una silla 5 veces sin ayuda de los brazos, y la idea es pues, que la persona lo pueda hacer en menos de 15 segundos, si hay daño cognitivo o no, cuál es el nivel de hemoglobina y cómo está la albúmina sérica. Entonces, para esta paciente, este puntaje dio 3 puntos y esto estima una mortalidad de 1 año. En caso de que fuera llevada a TAVI del 28% y en caso de que fuera pues, un reemplazo quirúrgico 16%. Como vemos, pues la paciente tenía una albúmina baja, se encontraba con anemia y se demoró pues más de 15 segundos para hacer la prueba de levantarse y sentarse en la silla. No tenía daño cognitivo. Entonces, el diagnóstico geriátrico y el concepto de geriatría es que se trata pues, de una mujer de 75 años que tiene los siguientes síndromes y condiciones geriátricas. Es una fragilidad moderada por la escala de fragilidad clínica y por el FT. Tiene obesidad sarcopénica, viene con una trayectoria de declinación funcional asociada a la enfermedad actual, se encuentra en riesgo de malnutrición, no hay quejas cognitivas y tiene una tamización negativa para depresión y tiene una alta carga de comorbilidad cardiometabólica. Y el concepto es que pese a sus condiciones geriátricas tiene una buena reserva cognitiva, una sólida red de apoyo y dada su condición se beneficia de la intervención planteada. Entonces la intervención que planeó geriatría para la paciente para lograr una habilitación prequirúrgica consistió pues en la parte metabólica, de pues corregir la anemia, entonces tiene un síndrome anémico moderado de características ferropénicas y sugirió pues llevar a una hemoglobina mayor a 10 previo a la intervención cardíaca y hacer seguimiento ambulatorio. Solicitó una hemoglobina glicada para definir el control glucémico previo a la intervención. Esa hemoglobina glicada se encontraba en 7.4%. Podría estar pues un poco infraestimada por la anemia de la paciente. Sin embargo, pues las glucometrías se encontraron pues en metas. A la paciente ella venía pues únicamente con sitagliptina en el control ambulatorio. En la hospitalización se le dejó insulina de Gludex 10 unidades al día. Con esto empezó a hacer algunas glucometrías entre 70 y 80, entonces por esto pues hubo que suspender las insulinas y dejarla pues con el inhibidor de DPP4 y con esto pues las glucometrías permanecieron en metas sin hipoglicemias. Se reforzaron medidas de cuidado de la piel porque pues la paciente estuvo en UCE, estuvo con delirio mixto y en algún momento tuvo inmovilizaciones físicas, entonces tenía unas pequeñas escoriaciones en los antebrazos, pero pues sin úlceras y sin heridas profundas, pero entonces se intervino pues las medidas de cuidado de la piel. En la parte nutricional se pidió albúmina para completar la escala EFT, que como les mostré, pues la
la albúmina estaba en 2,82, y se solicitaron para clínicos para estudios nutricionales y de interconsulta de nutrición para ajustar suplencia nutricional. En la esfera cognitiva, pues es una paciente con alto riesgo de delirio intrahospitalario que incluso ya había hecho delirio en el momento pues, de sus primeros días de estancia, entonces se pidió apoyo a terapia ocupacional y se reforzaron las medidas preventivas antidelirio a los familiares. Y pues se estableció pues, que en el postprocedimiento requería un plan de rehabilitación cardíaca que se difirió para el momento posoperatorio porque en el momento pues, la paciente por la clase funcional no está aún en capacidad pues, de iniciar un proceso de rehabilitación cardíaca. La paciente entonces, luego pues de esta evaluación geriátrica y que se empezaron a hacer estas intervenciones para mejorar su condición y para optimizar su estado previo al procedimiento, empezó pues con un proceso séptico y se documentó una bacteriemia por E. coli RT de probable origen pulmonar. Los hemocultivos resultaron positivos el 6 de septiembre, entonces pues requirió tratamiento antibiótico y garantizar que se depurara la bacteriemia previo a realizar la intervención que se había planeado. Entonces, pues el 12 de septiembre se solicitaron nuevos hemocultivos que finalmente pues sí fueron negativos, pero digamos pues que en este tratamiento antibiótico y mientras se hacían los hemocultivos de control y se determinaba pues que finalmente sí eran negativos en su reporte definitivo, pues pasaron varios días en los cuales pues hubo una estancia prolongada importante y pues el procedimiento finalmente pues se terminó haciendo el 26 de septiembre. En el procedimiento, entonces, en los hallazgos, pues reporta el equipo que realizó la TAVI doble lesión aórtica con predominio de estenosis y una aorta pequeña con senos de Valsalva pequeños. Comentan pues que hay una implantación baja de la coronaria izquierda 11 milímetros, la función ventricular está deteriorada en 24%, accesos vasculares adecuados, y cuando implantan la válvula, la ecocardiografía demuestra que está adecuadamente posicionada con una insuficiencia aórtica central trivial, sin fugas perivalvulares, sin derrame pericárdico, y el gradiente medio de la válvula queda en 2 milímetros de mercurio. Entonces, ya pasando pues a la segunda parte, vamos pues a hacer pues una revisión de la estenosis aórtica grave en el anciano. No sé si de pronto alguien hasta este momento tenga alguna pregunta al caso clínico, quiere hacer algún comentario antes de proseguir. Bueno, si alguna cosa pues levantan la mano y si alguien de pronto me puede ayudar con la parte de los comentarios que acá no los puedo ver. Entonces, ya prosiguiendo pues con la revisión del tema, entonces pues la estenosis aórtica es la enfermedad valvular primaria más común, es aproximadamente el 43% de todas las valvulopatías, conlleva una importante morbimortalidad y su incidencia y prevalencia vienen en aumento y esto tiene que ver con el envejecimiento progresivo de la población porque es una enfermedad pues que es mucho más frecuente y aumenta su presentación a medida que avanza la edad. Entonces, en menores de 65 años tenemos pues que no es común y cuando se presenta básicamente es asociada a aorta bicúspide. Y a partir de los 65 a 75 años es que vemos que incrementa su prevalencia, llegando a ser pues hasta el 5% de mayores de 75 años. Es importante pues tener en cuenta que en los mayores de 75 años hasta el 40% tienen esclerosis aórtica, que sería pues como el estado, digamos, patológico previo a la estenosis aórtica, y esto se asocia con aumento del riesgo cardiovascular. Finalmente, pues en los ancianos, la estenosis aórtica grave es la mayoría de los casos, más de la mitad de los casos, y puede ser crítica en los mayores de 75 años hasta en el 2% y en mayores de 85 años hasta un 6%. Entonces, como vemos, pues es una enfermedad pues muy común que aumenta a medida que aumenta la edad, y que es mucho más grave y crítica también a medida que tenemos una mayor edad. Entonces, la enfermedad, pues, digamos que la fisiopatología o su historia natural es la que tenemos acá en esta gráfica. Hay un estrechamiento progresivo del área valvular. Este estrechamiento progresivo lo que hace es que hay un aumento
de la poscarga de ese ventrículo izquierdo, lo que hace que se necesiten presiones de llenado del ventrículo izquierdo cada vez más elevadas para lograr pues, el mismo volumen del ventrículo izquierdo, e incluso a expensas de esas presiones más altas, miren que el volumen es mucho menor que el volumen que tendríamos si tenemos pues una poscarga normal con una área valvular normal. Esto lleva entonces a un remodelamiento cardíaco, entonces va a haber pues progresivamente un engrosamiento de la pared con hipertrofia concéntrica y posteriormente hipertrofia excéntrica. Esto en la parte histológica se va a ver como fibrosis intersticial inicialmente, que es reversible, pero cuando la enfermedad pues avanza y la dejamos progresar sin intervención, llega a producirse una fibrosis que reemplaza los miocitos, y esta fibrosis de reemplazo ya es irreversible. Como tal, pues en el curso clínico tenemos pues que inicia pues la enfermedad valvular, luego el remodelamiento del ventrículo izquierdo, posteriormente viene la disfunción del ventrículo izquierdo, y finalmente, pues mucho tiempo después aparecen los síntomas, y casi siempre es cuando aparecen los síntomas que se está haciendo el diagnóstico. Y pues idealmente deberíamos tratar pues de detectarlo en etapas previas para hacer pues una detección temprana que permita pues realizar tratamiento en pacientes con una enfermedad menos avanzada, que conlleve a una mejoría en la supervivencia, en la calidad de vida, en la estancia hospitalaria, en los costos, y ojalá pues con una terapia mínimamente invasiva de ser posible. Pero muchas veces pues los diagnosticamos cuando ya presentan los síntomas, y acá pues ya estamos en una fase muy avanzada de la enfermedad. Entonces miren acá, esta curva pues que digamos es clásica en la historia natural de la estenosis aórtica, cómo tenemos un periodo pues de latencia de muchos años en donde pues hay un aumento de la obstrucción y una sobrecarga del miocardio, pero pues la supervivencia es, digamos, muy poco afectada, casi 100%. Un poquito antes de que empiecen los síntomas ya vemos que cae esa supervivencia, o sea, es decir, tenemos pacientes con estenosis aórtica grave asintomática que tienen menor supervivencia que los pacientes de la población general o pacientes no seleccionados de la misma edad. Y una vez comienzan los síntomas, vemos como la supervivencia cae dramáticamente, y esto depende mucho también de cómo se manifiesta clínicamente. Entonces, cuando tenemos angina, más o menos el promedio pues, de supervivencia es de 5 años a partir de que empieza la angina. Cuando tenemos síncope, 3 años, y cuando ya tenemos un síndrome de falla cardíaca, 2 años desde el comienzo pues, de estos síntomas. Entonces, cuando los síntomas aparecen, el pronóstico sin un tratamiento específico es muy pobre, hay deterioro de la calidad de vida y una mortalidad a corto plazo elevada. Pero es importante pues que tengamos en cuenta que antes de que empiecen los síntomas, cuando tenemos estenosis aórtica grave, también pues vemos que estos pacientes tienen una menor supervivencia comparado pues con una población sin la enfermedad de la misma edad. Las indicaciones de intervención, entonces, es importante decir que ninguna terapia médica influye en la historia natural de esta enfermedad. Entonces, la intervención acá es el reemplazo de la válvula aórtica, que puede ser pues un reemplazo quirúrgico o un reemplazo transcatéter, pero entonces esa intervención no es recomendada si el paciente tiene comorbilidades graves, cuando pues la intervención de reemplazar la válvula va a ser improbable que mejore su calidad de vida o que prolongue su supervivencia mayor a 1 año. Entonces acá tenemos pues el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde nos ponen que los pacientes con estenosis aórtica grave, si tienen síntomas y la intervención probablemente va a tener un beneficio, pues deberían ir a una evaluación por un heart team, en donde pues dependiendo de diferentes características se va a definir pues cuál es la mejor intervención para este paciente. Pero si esa intervención no es probable que genere un beneficio, entonces el paciente pues iría pues, a una terapia médica. Pero ya sabemos que esa terapia no va a modificar la historia natural de la enfermedad. Cuando no tenemos síntomas, pero tenemos una fracción de eyección menor al 50%, entonces también tenemos pues que
que por la FEBI pues menor al 50%, pues el paciente también debería ir a evaluación por un HART-TIM para determinar pues la mejor intervención para ese paciente. Pero si no tiene si tiene una fracción de eyección mayor al 50%, entonces debemos mirar si el paciente es activo físicamente y en caso de que así sea, si puede hacer un test de ejercicio y los síntomas, aparecen síntomas o hay una caída en la presión arterial mientras hace este test de ejercicio, entonces debe ir también a una evaluación por el HART-TIM. Si el paciente no es activo físicamente o no presenta estos síntomas o esta caída sostenida en la presión cuando hace el test de ejercicio, entonces se debe mirar si hay indicadores de un pronóstico adverso y si nos encontramos ante un riesgo de un procedimiento bajo. En caso de que sí tenga estos indicadores de pronóstico adverso y el riesgo de procedimiento de abajo, también debe ser evaluado por un HART-TIM. Y si no se presenta esto, entonces el paciente hay que reevaluarlo en 6 meses, pero siempre diciéndole pues que apenas presente un síntoma como angina, disnea o síncope, debe pues consultar lo más pronto que sea posible, porque pues ya nos encontraríamos pues ante el inicio de síntomas. Y quiero pues recalcar esto, y es que la estenosis aórtica grave sintomática es una enfermedad fatal cuando se trata médicamente. Entonces estas son las gráficas de supervivencia comparando el reemplazo quirúrgico con no hacer cirugía en la etapa pues previo a TAVI. Es decir, cuando el reemplazo quirúrgico era digamos la única terapia efectiva disponible, pues esta es la supervivencia de los pacientes que iban al reemplazo quirúrgico, pero los que no eran operables, estaba contraindicado el procedimiento y pues no habían pues terapias aparte del reemplazo quirúrgico. Miren pues la supervivencia como cae dramáticamente a los 2 años, pues a los 2 años. Entonces, por eso quiero recalcar pues que es una enfermedad fatal cuando damos tratamiento médico y no un tratamiento que sería pues de tipo intervención. Y ya entonces, hablando pues del implante de la válvula aórtica transcatéter, que sería pues lo que conocemos como TAVI, cuando se ha comparado en ensayos clínicos con la terapia estándar, que la terapia estándar sería pues la terapia médica, miren cómo el TAVI presenta una mejoría pues de todos los desenlaces de los pacientes. Entonces hay mejoría en la muerte por cualquier causa, en la muerte de causa cardiovascular, eh, en la muerte por cualquier causa o en la rehospitalización, y en la muerte por cualquier causa o una CV mayor. Sin embargo, pues esto es cuando lo evaluamos en el largo plazo, 12 meses y 24 meses, porque en este estudio, por ejemplo, en los primeros 30 días, la TAVI pues sí tenía un mayor riesgo de ACV isquémico y un mayor riesgo de complicaciones vasculares por el procedimiento. Y pues tenemos algunas condiciones que hace que el paciente tenga, digamos, más indicación de ir a un reemplazo quirúrgico versus ir pues a un reemplazo transcatéter. Entonces, digamos, menos anciano sea el paciente, estamos más a favor del reemplazo quirúrgico. Entonces, idealmente, pues menores de 65 años y a favor de TAVI, pues más o menos mayores de 80 años. Cuando el riesgo quirúrgico es alto prohibitivo, también estamos pues más a favor de TAVI, y este riesgo prohibitivo es cuando tenemos un Euroscore 2 mayor a 8%, también cuando tenemos una importante fragilidad, cuando la morfología valvular es favorable para TAVI, cuando el acceso femoral es favorable, porque recordemos pues que este es un procedimiento que, digamos, idealmente pues se hace a través del acceso femoral. Los accesos no femorales tienen un poquito mayor de mortalidad en TAVI comparado con los accesos femorales, entonces ojalá pues que el acceso femoral sea favorable. Si tenemos enfermedad valvular concomitante o enfermedad arterial coronaria que requiera alguna intervención quirúrgica, pues vamos a estar más a favor del reemplazo quirúrgico, porque en el mismo procedimiento se haría pues la otra cirugía cardíaca concomitante que necesita el paciente. Y otros factores, por ejemplo, a favor de TAVI serían entonces la aorta en porcelana, que haya una cirugía cardíaca previa,
pues por todo este remodelamiento posoperatorio que habría en ese tórax, que el paciente haya recibido una irradiación torácica previa también por lo mismo, que haya malformaciones torácicas o en pacientes muy comórbidos. Pero entonces, como ustedes ven, acá hay un grupo que está pues en un rango intermedio, que serían más o menos entre mayores pues a 65 y más o menos entre 75 y 80 años, que tienen un riesgo quirúrgico intermedio, una fragilidad moderada. Entonces, en estos pacientes, pues cualquiera, digamos, de las dos opciones es una posibilidad, y digamos en este grupo de pacientes de intermedios, donde más tenemos dudas de cuál va a ser pues, la intervención que mayor beneficio le da al paciente. Y también tenemos unos pacientes que van a ser candidatos a tratamiento paliativo, es decir, que no se van a beneficiar de ninguna intervención, y son los pacientes que ya per se tienen un mal pronóstico a un año, en donde pues hay futilidad, es decir, que por más que reemplacemos la válvula no vamos a mejorar sus síntomas, no vamos a mejorar su calidad de vida y no vamos a disminuir la mortalidad. En algunos casos pues los han definido por algunas escalas, como la FT en 5 puntos, esta escala que ahora más adelante se las explico, que es una escala de futilidad en 8 puntos o mayor a 8, y una escala de fragilidad clínica de 7, 8 o 9. Entonces, la guía pues, europea nos pone en esos cuadritos para definir pues, a favor de TAVI o a favor del reemplazo quirúrgico. Entonces, tenemos pues, unas características clínicas, algunas características anatómicas y del procedimiento, y muy importante, las condiciones cardíacas concomitantes que requieren intervención. Y la guía americana me parece pues muy interesante que fuera de poner el cuadrito a favor del reemplazo quirúrgico versus a favor de TAVI, también ponen una columna que es a favor de paliación, es decir, los pacientes que no se benefician de ninguna de las dos intervenciones, y son pues pacientes que tienen una expectativa de vida limitada, que tienen una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo ya irreversible, o sea, que no va a mejorar con el reemplazo valvular, una regurgitación mitral grave que dividió pues, a calcificación anular, síntomas que son atribuibles a esas condiciones no cardíacas, o sea, en donde creemos que la disnea, el dolor torácico del paciente no es por la estenosis aórtica, sino porque tiene otras enfermedades que también dan esos síntomas, cuando tenemos demencia grave, cuando tenemos dos o más órganos comprometidos, entonces, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, una enfermedad renal crónica en diálisis o también avanzada, la fragilidad grave, el riesgo pues, quirúrgico prohibitivo, en donde adicionalmente tenemos una expectativa de vida post-TAVI menor a un año. Entonces, si no tenemos una expectativa de vida mayor a un año, pues el paciente no se va a beneficiar del procedimiento. Acá, pues, cuestiones en cuanto a anatomía, tamaño del anillo valvular, algunas pues, cuestiones pues, de la implantación de las coronarias o del acceso femoral, y en cuanto a las metas de cuidado del paciente, las preferencias y valores del paciente, la prolongación de la vida no es una meta para este paciente. Debemos evitar la futilidad o procedimientos diagnósticos o terapéuticos innecesarios. Queremos evitar pues, el riesgo de ACV procedimental, o evitar pues, la necesidad de tener que poner un marcapasos, que recordemos pues, que en TAVI hay un poquito más, pues, hay mayor riesgo de necesidad de poner un marcapasos comparado con el procedimiento quirúrgico. Y ese es el registro de la Sociedad pues, de Cirujanos del Tórax y del Colegio Americano de Cardiología, de los reemplazos valvulares aórticos transcatéter que se han hecho desde 2012 hasta 2019, donde incluye pues una gran cantidad de pacientes. Ellos están mirando en todo el territorio de los Estados Unidos cuántos reemplazos valvulares se han hecho, y miren pues cómo el reemplazo quirúrgico viene más o menos pues estable en el tiempo, y de pronto aquí en 2018 bajó un poquito pues la frecuencia pues en que se hizo, pero el reemplazo transcatéter sí viene pues en un aumento importante con el transcurso de los años, y a partir de 2018 hubo pues más reemplazos transcatéter que reemplazos quirúrgicos. Entonces, pues, el reemplazo transcatéter revolucionó el pronóstico en los pacientes mayores inoperables con riesgo intermedio o alto.
los beneficios en síntomas, mortalidad o calidad de vida se ven en un alto porcentaje de los pacientes. Sin embargo, el grado en el cual se presenta esa mejoría es heterogéneo, porque pues intervienen muchas variables, pues adicional a las variables hemodinámicas, también intervienen las comorbilidades, la presencia de síndromes geriátricos, especialmente la fragilidad y la funcionalidad del paciente. Entonces el reto es buscar el mayor beneficio clínico neto, tanto en la trayectoria funcional como cognitiva, post-TAVI, para pues que estos desenlaces funcionales y cognitivos sean favorables. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer ante un paciente que tenga una estenosis aórtica grave sintomática es si el reemplazo valvular es fútil. Y recordemos pues que futilidad se define como que ese paciente, la probabilidad de supervivencia sea pues menor a 1 año. Entonces, para esto, esta revisión pues, de aspectos no cardiológicos de la estenosis aórtica nos hablan de 3 preguntas que nos deberíamos hacer, y es si la sintomatología se explica por la estenosis aórtica o existen otros factores o comorbilidades que pueden explicar los síntomas del paciente. ¿Qué posibilidades de mejoría del estado de salud y la calidad de vida tiene el paciente si se hace el reemplazo valvular? Y también en qué medida podemos disminuir el riesgo de que el reemplazo tenga pobres resultados. Entonces, en cuanto a la sintomatología, pues los síntomas cardinales son la disnea, el síncope y la angina, pero entonces, pues recordemos pues que hay una prevalencia en estenosis aórtica de EPOC que puede ir hasta el 25%, y esto es un factor pues determinante de una mayor morbimortalidad en estos pacientes. Entonces, nos recomiendan pues algunas evaluaciones que deberíamos hacer en los pacientes que también tienen EPOC, como mirar volúmenes pulmonares, si es dependiente al oxígeno suplementario. La caminata de 6 minutos, se ha dicho que menos de 100 metros implica pues un escaso beneficio de realizar TAVI, o también guiarnos por péptidos natriuréticos para definir pues si esa disnea es más cardíaca o pulmonar. Sin embargo, pues acá pueden quedar todavía dudas en cuanto a si la disnea del paciente es cardíaca o pulmonar, y nos sugiere esta revisión que en caso de duda, uno podría hacer una valvuloplastia con balón, y si el paciente mejora su disnea, entonces llevarlo a la intervención de reemplazo valvular. Recordemos pues que la valvuloplastia con balón me va a generar pues una mejoría transitoria de ese gradiente transvalvular, entonces sí me va a mejorar la disnea, pero eso es algo transitorio, y pues el paciente en poco tiempo, nuevamente, si no se hace una intervención, va a volver con los síntomas de la estenosis aórtica. Entonces, esto solamente sería como a modo de mirar si se puede beneficiar o no de la intervención. La diabetes, que es una comorbilidad también bien importante en estos pacientes, entonces cuando hay hipoglucemia, neuropatía, esto puede sobreestimar la gravedad de la valvulopatía, porque en esos pacientes, pues por estos episodios de hipoglucemia tienen una menor percepción de síntomas autonómicos y neuroglucopénicos, y en ellos los episodios de hipoglucemia se manifiestan principalmente como déficit funcional, caídas, confusión, cansancio. Entonces esto nos puede confundir un poco en cuanto si la estenosis aórtica es la que está causando los síntomas. Y en la polifarmacia hay que tener en cuenta que eso tiene una relación directa con las caídas y el cansancio, es de las principales causas de síncope a repetición en los ancianos, y agrava la pérdida de la funcionalidad, y también disminuye la movilidad por síndrome post-caída. Entonces, pues debemos evaluar todo esto. En cuanto a qué posibilidades de mejoría del estado de salud y calidad de vida tiene el paciente si hacemos el reemplazo valvular, entonces debemos tener en cuenta que las escalas de riesgo quirúrgico pues nos predicen el riesgo operatorio, ¿cierto? En ese momento, pues, quirúrgico. Pero su capacidad predictiva de mortalidad a los 30 días no es tan buena. Tenemos muchas limitaciones en los pacientes que son de alto riesgo porque es un grupo heterogéneo, no tienen en cuenta la fragilidad de los pacientes, y tampoco me predicen el impacto de los procedimientos en la calidad de vida. Acá entonces es importante tener en cuenta pues que la evaluación geriátrica integral me da una visión más global y un diagnóstico situacional completo. Es la mejor herramienta diagnóstica que tenemos de fragilidad, nos permite diseñar un plan de tratamiento y seguimiento, y cuando se utiliza sistemáticamente, esto aumenta la probabilidad de que un anciano frágil esté vivo y en su domicilio a largo plazo tras la hospitalización, los problemas que tiene pues que consume tiempo y que generalmente requiere pues un grupo especializado para su aplicación. Ya finalmente, pues para disminuir, en las preguntas para disminuir el riesgo de tener pobres resultados cuando hacemos, cuando llevamos un paciente a TAVI, entonces debemos compensar las comorbilidades, disminuir los condicionantes modificables de fragilidad,
y buscar disminuir las complicaciones post-reemplazo, que acá pues las más importantes son el delirium y el deterioro renal agudo. Entonces, en este estudio que trató pues de derivar un modelo predictivo de futilidad, eso es una cohorte prospectiva de Francia con 20.443 pacientes, y ellos revisaron todos los pacientes tratados con TAVI. ¿Qué derivaron? Derivaron este puntaje que se llama FTS, tienen en cuenta estos puntos, edad, todas estas comorbilidades, y de acuerdo pues a este puntaje, entonces establecieron pues un riesgo de futilidad. Entonces, hasta 4 puntos el riesgo de futilidad es bajo, entre 5 y 8 es moderado, y mayor a 8 pues ya es un riesgo de futilidad elevado. Y miren cómo esos diferentes puntajes, siendo pues el de 0 a 4, el de futilidad baja o probabilidad baja de futilidad, es este de acá. Miren pues que son los pacientes que tienen la mejor supervivencia a los 3 años pues de seguimiento. Cuando tenemos futilidad moderada o elevada, pues vemos que la supervivencia se ve disminuida. Y en el desempeño de diagnóstico, el área bajo la curva de este puntaje fue mucho mejor para mortalidad a un año que, por ejemplo, mirar solamente índice de Charson, o mirar solamente pues, escalas que midieran fragilidad, que acá pues usaron fue la batería de desempeño físico, o mirando solamente el Euroscore. Y lo que nos dice cuando tenemos una probabilidad baja de futilidad que iría entre 0 a 4 puntos es que el paciente al año va a estar vivo, pues va a estar vivo el 89.4% de los pacientes. En cambio, cuando tenemos un riesgo elevado de futilidad, es decir, más de 8 puntos, pues apenas va a estar vivo el 57% de los pacientes. O sea, es decir, hay pues una mortalidad muy importante al año. Para nuestro paciente, entonces, el FTS dio 4 puntos, o sea, el de bajo riesgo de futilidad. En cuanto a las comorbilidades, entonces este es un estudio derivado de datos del registro Pegaso, incluyó pues pacientes con más de 80 años, y lo que ellos encontraron era que al momento pues de definir la intervención, los pacientes que tenían más comorbilidad y que tenían un índice de Charson igual o mayor a 5 en mayor proporción, eran los que iban pues a tratamiento médico. Los que iban a reemplazo quirúrgico eran los que menos comorbilidad tenían, y el TAVI estuvo en un puntaje intermedio, en un punto intermedio. Cuando dividieron o dicotomizaron el Charson en menor a 5 o igual o mayor a 5, lo que vemos es que en el menor de 5, pues la supervivencia es mucho mejor a 36 meses. Y cuando tenemos pacientes con baja comorbilidad, que son estos de acá, la intervención que se planea se asocia con el pronóstico de ese paciente. Es decir, si yo le hago una intervención a ese paciente, tiene mejor pronóstico que si le doy tratamiento médico para los de baja comorbilidad. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con alta comorbilidad, ya el beneficio de la intervención no se ve, y tenemos pues que la supervivencia acumulada, independientemente de si van a TAVI, a reemplazo quirúrgico, tratamiento médico, pues se ven sobrepuestas. Ellos encontraron pues en este análisis multivariable que el índice de Charson se asociaba pues con como un predictor independiente de mortalidad, con un HR de 1.3 que fue estadísticamente significativo, y estas fueron pues las enfermedades que más se asociaron o que tuvieron pues significación estadística en el análisis multivariado en cuanto a mortalidad. Fue la enfermedad renal moderada grave, el infarto de miocardio previo, la fibrilación auricular, la enfermedad pulmonar crónica, el cáncer y la enfermedad vascular periférica. Todas estas, a excepción de la fibrilación auricular, están incluidos en el índice de Charson. Y también los pacientes que tenían menos comorbilidad, los del Charson menor a 5, eran pacientes que basal y en el seguimiento a 1 y 2 años eran más independientes comparados con los que tenían mayor comorbilidad. También los que tenían mayor comorbilidad fallecieron mucho más de condiciones no cardíacas, que es lo que está acá en azul, que de condiciones cardíacas.
Entonces, pues la comorbilidad es importante tener en cuenta en nuestros pacientes cuando los evaluamos. Para nuestro paciente el índice de Charson es de 4. Debemos pues también tener en cuenta que este estudio que les mostré es mayores de 80 años y pues nuestra paciente tiene 75 años. Sin embargo, pues tenemos pues un índice de comorbilidad que no elevado. Y ya, pues, en cuanto a hablar de fragilidad, entonces es un concepto pues que cada vez más se le viene dando importancia en cardiología, porque pues la mayoría de ingresos hospitalarios por enfermedad cardiovascular es en los mayores de 65 años y es la principal causa de muerte en mayores de 75 años, pero en los ensayos clínicos en muchas ocasiones pues excluyen ancianos, cuando no se excluyen no se evalúa la fragilidad y cuando se evalúa hay una gran variabilidad para medirla. Entonces, los individuos con fragilidad sabemos que tienen peores resultados clínicos de la enfermedad cardiovascular, tienen mayor morbimortalidad. Evaluar la fragilidad nos puede ayudar en la toma de decisiones y en diseñar un plan de cuidado individualizado y también nos va a identificar pacientes que van a precisar una monitorización más estrecha y una intervención precoz de aspectos potencialmente modificables. La fragilidad pues tiene muchas definiciones, acá puse como alrededor de 5 definiciones con su respectiva referencia. En general, pues se habla de un síndrome o un estado en donde hay disminución de la reserva, disminución de la resistencia a estresores y que esto lleva pues a una vulnerabilidad a desenlaces adversos. Y en enfermedad cardiovascular también se han hecho muchas definiciones de fragilidad. Acá es para mostrarles simplemente pues todas las definiciones que tenemos en la enfermedad cardiovascular sobre fragilidad. Y pues acá le dan mucha importancia a la fragilidad multidimensional. Entonces no solamente es la fragilidad física, sino también la fragilidad cognitiva, psicosocial, social y la fragilidad nutricional. A mí me gusta esta definición, que sería pues como la disminución de la capacidad para recuperarse o una susceptibilidad a tener fracaso para recuperarse, porque digamos que esta pequeña pues, frase nos puede resumir en qué consiste la fragilidad, que es esta gráfica que vemos acá. Acá tenemos pues en verde un individuo no frágil y acá en rojito un individuo frágil y vemos como con un estresor, que puede ser incluso un estresor menor, el individuo que es frágil va a presentar una declinación funcional tan importante, incluso llegar a ser dependiente durante ese estresor. Y cuando empieza a recuperarse de ese estresor, él no va a llegar a su estado funcional previo, sino que a tener una declinación en ese estado funcional. A diferencia, por ejemplo, del individuo que no es frágil, que si hay pues una pequeña declinación funcional, pero una vez se recupera esa enfermedad, vuelven nuevamente a su estado funcional previo. Y gráfica lo que nos quiere mostrar es que, para decirlo rápidamente, es que entre, digamos, individuos robustos, prefrágiles y frágiles, en ausencia de estresores, estos individuos no son muy diferentes, o sea, no tienen muchas diferencias como resaltables. Acá los vemos pues muy parecidos cuando no hay estresores, pero una vez están ante un estresor, miren cómo las capacidades adaptativas y la resiliencia del prefrágil y del frágil se ven pues sobrepasadas o desbordadas y esto los lleva a pobres desenlaces. Es importante entender que no es lo mismo que comorbilidad ni discapacidad, aunque sí hay una superposición importante, pero nosotros también tenemos individuos frágiles que no tienen comorbilidades y que no tienen discapacidad. Y esta sería pues la cascada de declinación funcional en donde la fragilidad pues es un fenómeno que se ve durante el envejecimiento por la disminución de la reserva biológica. Hay una declinación en la función de los diferentes sistemas fisiológicos y es lo que vemos acá, que con el envejecimiento normal pues hay una declinación de todos estos sistemas y podemos tener pues fragilidad primaria, o sea, es decir, no asociada a condiciones que la expliquen, sino simplemente por el proceso del envejecimiento. Pero cuando tenemos individuos con envejecimiento patológico, no envejecimiento vulnerable, pues esto es mucho más acentuado, la declinación es más rápida y llegan a pasar incluso a la discapacidad. Siendo pues la fragilidad como un estado previo a la discapacidad. Pero pues en el del envejecimiento normal sí se pueden tornar frágiles, sin embargo no alcanza a llegar pues a la discapacidad. Y esto es a medida pues que transcurre el tiempo y que incrementa la carga alostática. Entonces la fragilidad es un marcador de la edad biológica.
Se asocia con desenlaces adversos, con muerte, hospitalización, discapacidad, caídas, y con necesidad pues, de cuidados en hogar geriátrico o cuidados de enfermería a largo plazo. Entonces, por eso también es muy importante. Y hay una gran relación entre la fragilidad y la enfermedad cardiovascular, y la relación, como podemos ver acá, es bidireccional. Entonces, tanto pues la fragilidad es más común en los pacientes con enfermedad cardiovascular, como la enfermedad cardiovascular pues me lleva a un mayor riesgo de fragilidad y deterioro de la función física. Y como podemos ver en la salud cardiovascular, pues la fragilidad tiene pues unas relaciones pues muy complejas, como vemos en este diagrama, en donde están interaccionando muchísimas variables para llevar pues a este proceso de fragilidad. La vulnerabilidad cognitiva es supremamente importante, porque pues, nos predice esta vulnerabilidad cognitiva a días, semanas o meses, algunos desenlaces adversos, como por ejemplo el desarrollo de delirium, el desarrollo de deterioro cognitivo posterior pues, a enfermedades agudas o a procedimientos, y una dependencia aumentada en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces también pues tener integridad cognitiva hace parte pues de este concepto multidimensional de fragilidad, y nos predice pues si tenemos integridad cognitiva, mejores desenlaces, así ya tenemos una vulnerabilidad cognitiva. Han habido pues diferentes corrientes para abordar la fragilidad. Está pues el fenotipo de mala función física, que se basa en la escala de Frey fundamentalmente, y definen la fragilidad, como les digo, como algo pues basado en unos puntos o en unos criterios que son físicos, como la pérdida de peso, el sentirse exhausto, tener baja actividad, lentitud de la marcha o debilidad medido por la prensión, por la fuerza de presión. Y tenemos un enfoque que es de fragilidad multidimensional, que nos habla de un déficit acumulado de comorbilidades, discapacidades, síntomas y datos de laboratorio, y toda esta acumulación de déficit nos gradúa pues, un índice de fragilidad. Dependiendo pues del enfoque, hay diferentes escalas para medir la fragilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, hay tanto muchas definiciones como muchas escalas para medirla. Esto solamente revela que cuando nosotros tenemos muchas definiciones y muchas escalas para un mismo fenómeno, es que es un fenómeno que todavía no es completamente entendido. Entonces, es algo que todavía pues está en proceso de investigación, en proceso de desarrollo. Las escalas de fragilidad en realidad son instrumentos para cribar o para hacer tamización de fragilidad, pero digamos que no tienen una sensibilidad ni especificidad perfectas para identificar la fragilidad en individuos particulares y en contextos clínicos particulares. Idealmente, pues deberíamos medirla en la comunidad para tener esa evaluación previa disponible cuando un paciente ingresa al hospital o experimenta un evento agudo. Pero pues la falta de una evaluación clara y consensuada es una barrera que limita su uso. ¿En quién vamos a medir la fragilidad? Entonces, en los mayores de 70 años que tengan una enfermedad cardiovascular aguda o crónica. Esto es, ¿en quién la vamos a medir? En enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Esto es de la guía europea de cardiología. En pacientes mayores de 70 años que tengan una enfermedad cardiovascular crónica con un empeoramiento de sus condiciones de salud. Cuando tenemos una enfermedad cardiovascular conocida que está estrechamente relacionada con fragilidad, como falla cardíaca o fibrilación auricular, o cuando el paciente adicionalmente tiene multimorbilidad, mayores de 70 años con enfermedades cardiovasculares que se hospitalizan por eventos cardiovasculares agudos, por eventos agudos no cardiovasculares, o que van a ir a una cirugía mayor. Y pacientes mayores de 70 años que son candidatos a procedimientos de intervención cardíacos, que por ejemplo en este caso pues TAVI es uno de esos procedimientos. Y dependiendo pues de si tenemos una presentación aguda o un estado crónico o estable, pues recomiendan unas escalas sobre otras. Eso es pues, para tenerlo en cuenta, ¿cierto? No hay que pues, sabérselo de memoria, sino simplemente tener en cuenta cuáles podemos aplicar en el escenario agudo y cuáles podemos aplicar en el escenario crónico. Y particularmente en estenosis aórtica, la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología nos habla pues que la evidencia más sólida estaría para la escala de Friedr,
para la herramienta de fragilidad esencial, para la velocidad de la marcha y para la batería de desempeño físico, siendo la herramienta de fragilidad esencial la que mejor capacidad predictiva tiene. Y acá está el estudio en donde se evaluó esto. Esto es una cohorte prospectiva multicéntrica de Canadá, Estados Unidos y Francia. Y acá quisieron pues comparar el valor predictivo de las diferentes escalas. Y esta es pues, la FT, en donde nos muestra pues cómo se correlaciona con la mortalidad a un año, dependiendo del procedimiento al que vaya el paciente. Los puntos pues, que evalúa, que ya se los mencioné cuando evaluamos nuestra paciente. Cuando no medimos albúmina, podemos hacerlo con podemos darle el punto si tiene pues un mini nutricional menor a 8, pues de pedir la albúmina, y la parte cognitiva la podemos evaluar con mini mental o con mini coco. Y acá lo que nos quiere mostrar es que la fragilidad varió de forma muy importante dependiendo de la escala que se utilizara. Entonces acá compararon 7 escalas y vea que podía ir desde el 26% con la escala de fragilidad clínica hasta el 68% cuando se usó la batería de desempeño físico. Y pues la fragilidad sí fue mayor en los pacientes que iban a TAVI, como podemos ver en las líneas, en las barras rojas. O sea, es decir, los pacientes que van a TAVI en general pues son más frágiles. El desempeño entonces fue mucho mejor con el EFT, con un área bajo la curva de 0.78 comparada con las otras 7 escalas que se miraron. Y cuando se hacía pues un modelo en donde se tenía en cuenta también el riesgo quirúrgico y el tipo de procedimiento planeado, es decir, que se ajustaba para esto, la predicción de mortalidad al año o empeoramiento de discapacidad y de mortalidad a 30 días también fue mejor para FT comparado con las otras escalas. Y ellos finalmente pues hicieron este modelo en donde tienen en cuenta la escala de FT y factores de riesgo clínicos, y pues el estadístico C final pues fue muy bueno para predecir mortalidad a un año. También en TAVI se ha evaluado la escala de Green. Este es el estudio. Entonces ellos evaluaron 244 TAVIs y optimizaron la fragilidad según la mediana de la población que estudiaron, teniendo pues un puntaje menor a 6, con la menor mortalidad 15.9% comparado con un puntaje igual a mayor a 6 con una mortalidad 32.7%, estadísticamente significativo. Ahora, y acá pues estos son los diferentes pues ítems que evalúa la escala de Green. Y esto sería pues la batería de desempeño físico, que acá se las dejo pues para que le tomen pantallazo porque no demora tanto en realizar y da información muy importante y es muy relevante pues en estos pacientes poderla realizar. En este estudio de evaluación geriátrica integral de un registro multicéntrico de TAVI que se llamó el CGA, evaluaron pues 71 pacientes que fueron a TAVI con una promedio de 85 años, también en varios países, y acá encontraron que el puntaje MPI y la batería de desempeño físico fueron pues los que más se asociaron con muerte o hospitalización o con muerte y stroke no fatal en el análisis multivariado. Pero, por ejemplo, el código Silver no se asoció pues, con estos desenlaces. Este es el índice de pronóstico multidimensional y este es el código Silver. Pero como les mencioné, pues el código Silver no se asoció pues, con mejor predicción. Todo esto de identificar la fragilidad es para tratar de intervenirla, porque cuando no hay discapacidad avanzada es una situación que es potencialmente prevenible y tratable. Entonces lo ideal es que tratemos de detener, enlentecer o revertir esta escala de decadencia que se da cuando no hay intervención. Y miren pues que la fragilidad es un proceso dinámico estocástico y pueden haber transiciones a través de los estados de fragilidad. Quiere decir que de fragilidad o de prefragilidad podemos pasar a estados de no fragilidad, y esto es lo que tratamos de hacer con las intervenciones. Y es lo que nos muestra este estudio de 754 pacientes, cómo pues, pacientes no frágiles pasaron a un estado de prefragilidad en más o menos un 12.9% en el seguimiento a 54 meses y a ser no frágiles en un 0.9%, pues un porcentaje un poco más pequeño, pero quiere decir que sí es posible, digamos, revertir este proceso o devolverlo. La fragilidad, entonces, también la vamos a intervenir de acuerdo a su graduación. Es decir, cuando tenemos en una fragilidad avanzada o grave,
generalmente ya no, o sea, es decir, ya acá no vamos a buscar mejoría de la supervivencia, sino que vamos a tratar de buscar principalmente calidad de vida. Entonces acá puede ser que el paciente ya va a ser candidato a cuidado paliativo o a cuidado al final de la vida. Pero cuando tenemos fragilidad leve o moderada, acá fuera de calidad de vida y funcionalidad, todavía pues estamos pensando en intervenir la multimorbilidad, en tratar la depresión y en mejorar la supervivencia del paciente. Entonces tenemos también aquí prevención primaria, secundaria y terciaria, dependiendo pues de dónde nos encontremos. Entonces en los individuos robustos debemos hacer prevención primaria, o sea, evitar que lleguen a fragilidad. Cuando ya tenemos un estado de fragilidad o fragilidad, pues la prevención secundaria es prevenir la progresión y la discapacidad. Y ya cuando tenemos discapacidad, pues lo que tenemos que hacer es prevención terciaria, mejorando la calidad de vida. Y esas son las intervenciones que hacemos en fragilidad. Entonces son enfocadas principalmente en la nutrición, entonces el cuidado dental y pues la consejería dietética y pues ajustar la dieta de acuerdo pues a la evaluación individualizada del paciente, el ejercicio dirigido, el soporte emocional, el fortalecimiento pues de la esfera cognitiva, la rehabilitación cardíaca, enfocarnos también en los aspectos del ambiente para reducir caídas, como barreras arquitectónicas, barreras en el hogar, tratar la polifarmacia inapropiada, que es algo pues muy importante en fragilidad, reducir las hospitalizaciones prolongadas, siempre pues que sea posible, y pues cuando no, digamos, no es necesaria la hospitalización o no es indispensable, y pues mejorar pues el daño sensorial de los pacientes o los déficits sensoriales y pues actuar en el nivel de la comunidad, en el nivel individual y familiar para pues dar soporte cuando el soporte social es inadecuado. Ya pues hablando del estado nutricional y desenlaces en la estenosis aórtica, pues tenemos que la malnutrición es común en los pacientes que van a cirugía cardíaca, también es un factor de riesgo de fragilidad, discapacidad y muerte. Entonces, como podemos ver, acá hay muchas relaciones multidireccionales entre los diferentes factores que evaluamos en los pacientes ancianos y se asocia pues, con muchas complicaciones posoperatorias. Se pasa fácilmente por alto porque el peso, el índice de masa corporal y los marcadores tradicionales nutricionales no son indicadores fiables del estado nutricional en los ancianos. Entonces, nos apoyamos mucho en el cuestionario pues, mini nutricional, la versión corta, que ha sido validado en la población geriátrica y ha sido evaluado en pacientes pues, que van a intervenciones cardíacas. Y consta pues, de unas preguntas con respecto al apetito, la pérdida de peso, la movilidad, si hay una enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos 3 meses, si tenemos problemas neuropsicológicos y pues también tiene en cuenta el índice de masa corporal y nos clasifica el paciente en malnutrición de 0 a 7 puntos y en riesgo de malnutrición de 8 a 11 puntos. Y acá tenemos este estudio en donde nos muestra cómo la malnutrición se correlaciona también con peores desenlaces de los pacientes que van a TAVI o que van en sí a reemplazos aórticos. Este es derivado pues también de donde se derivó el FTS, que es el mismo estudio, el FRITE-ABR, y como podemos ver entonces hubo una relación muy importante entre estar en riesgo de malnutrición y tener fragilidad grave o fragilidad leve, medido pues por la batería de desempeño físico. Entonces vean que la malnutrición es más frecuente en los pacientes prefrágiles y frágiles que en los pacientes pues que tener un estado nutricional normal y no fragilidad. Y como vemos acá se correlacionó con mayor mortalidad a un año, a los 30 días, pues no alcanzó, digamos, significación estadística, pero sí fue un poco más frecuente, también con mayor longitud de estancia en cuidado intensivo y mayor necesidad pues de ser egresado a un sitio pues de cuidado a largo plazo. Cuando miramos las curvas de supervivencia, miren que los individuos malnutridos, tanto para TAVI como para reemplazo quirúrgico, tuvieron unas menores supervivencias. Y cuando se ajustó por fragilidad, por riesgo quirúrgico, por el tipo de procedimiento, el OR para mortalidad a un año, para malnutrición, con disminuciones de a un punto en el cuestionario mini nutricional, el OR fue de 1.08 y fue estadísticamente significativo. Ya entonces para realizar pues como el desenlace del caso clínico quería pues mencionar eso que me pareció muy importante al revisar el tema
y es que la estenosis aórtica y la amiloidosis cardíaca pues pueden ir frecuentemente acompañadas. Entonces, hasta el 15% de los pacientes con estenosis aórtica pueden tener una amiloidosis cardíaca transtierretina. Frecuentemente el patrón es de bajo flujo y bajo gradiente. Cuando es así, esa frecuencia de copresentación puede ser de hasta el 30%. El diagnóstico es difícil porque comparten características comunes y pues obviamente es de peor pronóstico que tener estenosis aórtica sola. Entonces lo digo porque ambas son enfermedades que aumentan su presentación a medida que avanza la edad y debemos estar atentos a que cuando tenemos un paciente con estenosis aórtica no vayamos a tener también un paciente que tiene amiloidosis cardíaca. Entonces siempre tener en cuenta como las banderas rojas para amiloidosis cardíaca, como síndrome de túnel del carpo, tener un bajo voltaje en el electro, un patrón de pseudoinfarto, unos biomarcadores desproporcionadamente elevados con respecto al grado de la falla cardíaca. En general, pues tener falla cardíaca con FEBI preservada y algunos hallazgos en el ecocardiograma que nos sugieren amiloidosis. O también pues el realce con gadolinio tardío en la resonancia si tenemos disponible resonancia. Entonces cuando tenemos banderas rojas, al menos 2 o 3, debemos hacer un ejercicio diagnóstico para confirmar que no estemos ante una amiloidosis cardíaca, porque acá obviamente pues el enfoque diagnóstico y terapéutico cambia de forma muy importante y acá es mucho más frecuente que sea fútil una intervención de reemplazo valvular. Y si hacemos un reemplazo valvular sin hacer pues el tratamiento dirigido al tipo de amiloidosis cardíaca que tengamos, pues tampoco vamos a lograr resultados favorables. Entonces serían los componentes de la valoración clínica integral de un paciente anciano sometido a TAVI. Esto es de la Revista Colombiana de Cardiología, es una publicación reciente del 2022, en donde nos tiene en cuenta todo lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces, nos tiene en cuenta pues la valoración de objetivos, entonces es importante si el objetivo es disminuir la morbimortalidad, mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida y tener en cuenta siempre pues la futilidad. Cuando tenemos una futilidad por un FTS score mayor a 8, debemos pues no llevar a ese paciente a una intervención porque no va a representar ningún beneficio, pero sí va a empeorar su calidad de vida y a generar desenlaces adversos. La valoración geriátrica integral, que tiene en cuenta pues todos los aspectos que vimos, físico, funcional, mental y social, y en el físico es muy importante la evaluación nutricional, la presencia de sarcopenia, la fragilidad, pues acuérdense que la fragilidad es multidimensional, entonces en todos los aspectos de la evaluación geriátrica hay fragilidad, se evalúa la fragilidad. Y no sería solamente pues el riesgo quirúrgico, ¿cierto? Ya sabemos que mirando solo riesgo quirúrgico con estas escalas pues nos quedamos cortos. Tener en cuenta también las comorbilidades como les mencioné, entonces tenemos unas enfermedades con peor pronóstico, cuando tenemos pues un índice de comorbilidad por Charson mayor a 5, o sea, comorbilidad teniendo en cuenta solamente las enfermedades y no el puntaje que da per se la edad, porque si hacemos pues un índice de Charson y tenemos en cuenta la edad, pues ahí ya nos da 3 puntos. Entonces, obviando la edad, el resto de puntos quedan las comorbilidades. Pues cuando tenemos ese Charson mayor a 5 puntos, pues sabemos que también es poco probable que vayamos a tener un beneficio de la intervención. Y todo esto pues para hacer un manejo multidisciplinario del paciente, hacer intervenciones pre-TAVI, hacer seguimiento post-TAVI y mejorar los desenlaces del paciente. Ya hablando pues del desenlace clínico, teniendo en cuenta pues todo lo que vimos en nuestra paciente, acá tenemos un diagrama de Venn en donde pues la comorbilidad, el índice de Charson de esta paciente es de 4, estas son pues sus comorbilidades. En la esfera funcional, pues es una paciente que hasta hacía 2 meses tenía pues independencia funcional y en esa declinación hace 2 meses, pero pues por la enfermedad actual. En los síndromes y condiciones geriátricas, pues les recuerdo, fragilidad moderada, obesidad sarcopénica, en trayectoria de declinación funcional, en riesgo de malnutrición y sin quejas cognitivas y tamización pues, negativa para depresión. En la esfera mental, pues el minicoc le da pues para una baja probabilidad de tener deterioro cognitivo y pues tiene una red de apoyo buena.
De acuerdo a eso, entonces el potencial de rehabilitación de la paciente pues me parece bueno, si bien pues en el área física hay una gran disminución debido pues a la estenosis aórtica con la que cursa la paciente en el momento y que pues su funcionalidad viene en declive hace 2 meses debido a esto. Es una paciente que no tiene depresión, no tiene deterioro cognitivo, no hay delirium y tiene una buena red de apoyo primaria y secundaria, entonces me parece que el potencial de rehabilitación es bueno. Al responder las preguntas que vimos al principio de la presentación, me parece que en este caso el reemplazo valvular no es fútil porque yo no encontré otros factores que expliquen los síntomas de la paciente. Pienso que hay una gran posibilidad de mejorar el estado de vida y la calidad de vida del paciente por todas las razones pues ya mencionadas. Y se hicieron pues diferentes intervenciones a partir de la evaluación geriátrica integral para disminuir el riesgo de tener pobres resultados con la intervención. Adicionalmente, pues el FTS, que es pues, el score de futilidad, nos dio 4. Esto quiere decir que la probabilidad de supervivencia a un año es del 89.4%. Para mí los objetivos terapéuticos serían recuperar la funcionalidad previa. Si no es posible eso, pues preservar la mayor funcionalidad posible y evitar la discapacidad, tener un desenlace cognitivo favorable, obviamente mejorar síntomas y calidad de vida, que pues con el reemplazo valvular en este caso se van a mejorar, y también pues mejorar la supervivencia. En el modelo de atención, pues la paciente pienso pues que debería, si todo pues evoluciona adecuadamente, podría ingresar a un modelo ambulatorio en donde pues la paciente haga su rehabilitación cardíaca de forma juiciosa, tenga el seguimiento por consulta externa, con los programas de ejercicio, que siga pues en la intervención de fragilidad y sarcopenia, pero no pienso pues que sea el caso para que vaya pues a un cuidado institucional o a cuidados de enfermería a largo plazo. Y ya entonces para mencionarles, pues la evolución clínica post-TAVI de la paciente fue adecuada, ya finalmente le dieron egreso el 3 de octubre, la llamé el 22 de mayo para repetir la evaluación geriátrica de la paciente, para ver pues qué había cambiado. Entonces, en la parte física, ya la paciente para este momento tiene un hija de 1, ya no tiene percepción de disnea bajo ninguna circunstancia. El cuestionario nutricional mejoró, se encuentra en un estado nutricional normal con un peso estable, los órganos de los sentidos siguen sin déficit, todavía tiene polifarmacia, pero no hay medicación inapropiada. Y la tamización para sarcopenia medio negativa, pues la paciente ya es capaz de subir escaleras sin mayor dificultad, sale a la calle y puede caminar un poco más de una cuadra, entonces pues no ha tenido caídas, entonces pues no tiene pues, por lo menos por SAREFE, hallazgos que sugieran sarcopenia. En la funcionalidad, recuperó su funcionalidad previa independiente para los 3 ABC. La paciente pues ya está haciendo actividades avanzadas, ya está acudiendo a la iglesia, terminó su programa de rehabilitación cardíaca, puede ir pues al supermercado y hacer compras. La marcha sigue siendo independiente con bastón, pero ella menciona pues que antes de junio también usaba bastón. Como les mencioné, no ha tenido caídas. La parte mental sigue bien, sin depresión, sin deterioro cognitivo y una buena red de apoyo. Al repetir pues el frail, medio prefrágil por las comorbilidades, ella tiene más de 5 comorbilidades y la escala de fragilidad clínica me da 3, que indica pues, digamos, que se comporta pues en una adecuada forma, podría pues hablar de un estado de vulnerabilidad leve. Ya entonces dejo paso pues como a la discusión. Realmente pues quería dejar como esta frase y es que el envejecimiento es individual y heterogéneo y es pues importante tenerlo en cuenta para enfocar pues nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, Ángela, me estás escuchando, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien. Creo que has hecho una muy ordenada y estructurada presentación sobre esta patología que, como lo has dicho y lo dicen las estadísticas, pues su prevalencia y su incidencia aumentan en función de la edad. Quiero destacar tu buen análisis indicando cómo la valoración geriátrica integral, ¿no es cierto?, es un componente fundamental
digamos, en los buenos resultados que tuvo esta señora. Las intervenciones que se hicieron previo al TAVI y posteriormente en la parte final, pues mostraste cómo cambiaron todos esos parámetros de fragilidad donde quizás estaban dados y marcados por la patología como tal. Me parece muy interesante el concepto de la herramienta de futilidad, me parece muy útil. Creo que a todos los que hemos escuchado tu presentación, pues nos llama mucho la atención la utilización de este puntaje. Ya quisiera saber si hay alguien entre los asistentes que desee hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto a la presentación que hizo Ángela. Bueno, Ángela, yo creo que ya dado el tiempo que tenemos, de pronto ya todos tienen que salirse y regresar a sus actividades habituales. De nuevo te felicito, me parece que hiciste una muy buena presentación y destacar la valoración geriátrica integral, cuyo objetivo principal es la identificación de fragilidad o no fragilidad. Es una herramienta importante, no solamente en los pacientes que tienen cirugía cardiovascular o van a intervención cardiovascular, sino en todos los escenarios clínicos de nuestra vida diaria, donde tenemos que interactuar con personas ancianas. ¿Sí? Ángela, muchas gracias, muy bien, y gracias por la asistencia para todos. Que tengan buen día.